Bienvenida, bienvenido a esta inmersión en temas clave que nos llegan desde México, extraídos de tus notas y fuentes. Hoy tenemos sobre la mesa, varias cosas importantes. La expectación por los pagos de la pensión bienestar, que siempre genera mucho interés. Luego, un anuncio sobre energía solar bastante innovadora, creo. Y el eco de debates políticos recientes que, siguen dando que hablar. Efectivamente. Vamos a ver qué significan estos pagos para millones de personas, no solo el dinero en sí, sino en un contexto más amplio. Profundizaremos en esa nueva apuesta por la energía termosolar, que tiene, como dices, detalles técnicos muy interesantes. Y sí, desgranaremos un poco esas controversias políticas que involucran a figuras públicas, empresarios, esa tensión que siempre hay, ¿no?, entre poder político y ciertos intereses. Nuestro objetivo es claro, intentar sacar lo más relevante, dar un poco de contexto y quizá alguna perspectiva que no se vea a simple vista. Así que, vamos a ello. Empecemos por lo que toca directamente el bolsillo de tanta gente, la pensión bienestar. Las notas indican que hay muchísima gente pendiente del próximo pago. Adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras. Se nota que está al caer, ¿verdad? Totalmente. De hecho, circulan por ahí dos calendarios. No oficiales, ojo. Importante eso. Sí, crucial. Uno dice que el 1 de septiembre, otro que el día 2. Pero, como bien dices, hay que hacer caso a la advertencia de las fuentes. Son solo rumores. La recomendación oficial, y la más sensata, es esperar el anuncio formal de la Secretaría de Bienestar, de Ariadna Montiel, que es la titular. Nada de fiarse de lo primero que se ve en redes sociales, porque luego vienen las confusiones. Prudencia, entonces. Vale. Ahora, las cantidades. La mayoría espera el pago bimestral normal, que son 6.200 pesos mexicanos. ¿Pero qué pasa con la gente que tiene pagos atrasados? Parece que algunos podrían recibir más. ¿Es así? Correcto. El material que hemos revisado lo aclara bien. Aquellas personas que tengan bimestres pendientes, pues quizá por algún trámite que se quedó a medias o problemas al principio con la tarjeta del banco, pues sí, podrían recibir un pago doble, 12.400 pesos mexicanos, o incluso más si se les deben más periodos. La idea es ponerlos al día, claro. Ah, vale. A quienes estén en esa situación, pues se les sugiere estar atentos a sus cuentas. Y un dato práctico, después de este pago que será en septiembre, el siguiente ya está programado para noviembre. Es interesante cómo estos programmers generan sus propias redes de información. Se menciona en las notas una idea curiosa, crear un grupo de WhatsApp entre beneficiarios para avisarse cuando lleguen los depósitos, como una red de alerta temprana, ¿no? Es un reflejo claro de la importancia que tiene este ingreso para la gente, Y más allá del cuándo y el cuánto, que es lo inmediato, lo interesante es cómo este flujo de dinero, según sugieren algunos análisis que leímos, se ha vuelto un componente importante de la economía local en muchas zonas. No es solo una ayuda individual, tiene un impacto, agregado. Y las notas dejan una pregunta en el aire, ¿no? Invitando a reflexionar sobre cómo se percibe, si hay continuidad o cambio en la atención a estos grupos, con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum comparado con el de López Obrador. Una cuestión de sensaciones, de expectativas ciudadanas. Vale, dejamos las pensiones por un momento y damos un giro. Hablemos de un proyecto energético que ha sonado bastante. La presidenta Sheinbaum, junto a la Secretaría de Energía, la directora de la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, para quien no la conozca, presentaron algo que suena bastante novedoso para México. Así es. Se trata de construir las 2 primeras centrales termosolares, pero con almacenamiento térmico, en Baja California Sur. Usan una tecnología que se llama concentración solar de potencia, CSP. En este caso, con torre central y un montón de espejos, heliostatos. Básicamente espejos controlados por ordenador que concentran toda la luz del sol en lo alto de una torre para calentar sales fundidas, a temperaturas altísimas. ¿Sales fundidas? ¿Y por qué sales? ¿Por qué no los paneles fotovoltaicos de toda la vida? ¿Cuál es la ventaja aquí? Esa es la clave. El almacenamiento térmico. Esas sales, una vez calientes, pueden guardar el calor durante horas y horas. Y esto permite que la planta siga generando electricidad aunque no haya sol, por la noche o si está nublado. Ofrecen lo que se llama capacidad firme, o sea, generación constante, predecible. Esto es muy diferente a la intermitencia de los paneles fotovoltaicos, que solo producen cuando les da el sol. Según las fuentes, esta modalidad específica, termosolar con sales fundidas a esta escala, sería la primera vez que se hace en México. Vaya.
Poder generar energía solar de noche, eso sí que cambia bastante las cosas. Suena fundamental para la transición energética, sobre todo en una región como Baja California Sur, que creo que tiene un sistema eléctrico un poco aislado del resto del país, ¿no? Exactamente. Ese es uno de los objetivos principales, reforzar el suministro eléctrico allí. Es una península, su red eléctrica no está conectada al sistema nacional y tiene una demanda que crece mucho por el turismo, la industria y claro, depende muchísimo de quemar combustibles fósiles, combustóleo, diésel, que son caros y contaminan un montón. Claro. Estas plantas buscan reducir esa dependencia, avanzar en la soberanía energética usando el sol que allí sobra. Ayudar a cumplir las metas climáticas, la ley mexicana pide un 35% de generación limpia para 2030 y, bueno, descarbonizar la energía de la región. Tiene toda la lógica estratégica, entonces. ¿Y qué cifras se manejan? ¿Inversión? ¿Capacidad? ¿Sabemos algo? Pues se habla de una inversión estimada de unos $800 millones para las dos plantas. Juntas tendrán una capacidad de 100 megavatios, MW, 50 cada una. Y un detalle importante, será la propia CFE, la empresa estatal, quien las construya y las opere. $800 millones y 100 megavatios firmes. No es una inversión pequeña, desde luego. ¿Y para cuándo podríamos verlas funcionando? Porque esto suena a que lleva tiempo. Pues sí, el plazo estimado de construcción es de 36 a 48 meses, o sea, de 3 a 4 años. Pero ojo, ese tiempo empieza a contar una vez que se definan los sitios exactos, que eso todavía está en proceso, porque requiere estudios técnicos y, muy importante, acuerdos con los dueños de las tierras, que en esa zona de México a menudo son ejidos. Ah, los ejidos, claro. Propiedad comunal agraria. Exacto. Eso a veces lleva su tiempo. Y bueno, también hay que completar la ingeniería de detalle, las licitaciones. La idea que expresaron es licitar este mismo año o a principios de 2026. Así que si todo va bien, podríamos ver las operativas hacia finales de esta década. Entendido. Y como suele pasar con estos anuncios, la presentación vino con preguntas. Y ahí salieron a flote preocupaciones más del día a día, de Baja California Sur. Correcto. Un periodista sacó un tema muy sensible allí, las tarifas eléctricas, que son especialmente altas, sobre todo en verano por el aire acondicionado. La respuesta oficial, reconoció esas tarifas especiales de verano, pero también puso sobre la mesa que ya existe un subsidio general enorme a nivel nacional, para mantener las tarifas por debajo de su coste real. Hablamos de unos 100.000 millones de pesos al año que van a la CFE. ¿Entonces la solución no pasa por más subsidios directos? ¿O sí, según lo que dijeron? Parece que la estrategia va más por otro lado. Por dos vías, de hecho. Una, fomentar el ahorro energético, que la gente use aparatos más eficientes. Y la otra, promover la generación distribuida. Generación distribuida. ¿Te refieres a que la gente ponga paneles solares en sus casas? Exactamente eso. Paneles solares en tejados de casas, de negocios. Mencionaron un proyecto piloto en Mexicali, que es otra ciudad con un calor brutal, para facilitar que la gente instale estos sistemas. Buscan reducir el consumo de la red y, claro, la factura de la luz. La idea es replicarlos y funciona bien. Es como atacar el problema desde el consumo y la autogeneración, ¿sabes? Un enfoque interesante, sí. Pero las preocupaciones no se quedaron solo en la luz, ¿verdad? Salieron otros temas locales. Así es. El material recoge varias quejas más. Se habló de problemas en un hospital del ISSSTE, el Seguro Social de los Trabajadores del Estado, en Cabo San Lucas. Problemas graves, que no está operativo del todo, aunque es nuevo, medicamentos caducados, fallos en el aire acondicionado. Vaya. También salió un conflicto agrario viejísimo, de más de 20 años, en La Paz. Un presunto despojo de tierras ejidales por una empresa extranjera. Y hasta un caso más pequeño pero que refleja frustración. Un empresario que lleva años esperando permisos para poner una gasolinera. Un buen abanico de problemas, sí. ¿Hubo respuestas concretas o solo la promesa de revisarlo? La respuesta de Presidencia fue básicamente canalizar cada caso a la instancia que toca, para que lo investiguen. El director del ISSSTE para el hospital, la Procuraduría Agraria para las tierras, las autoridades locales para los permisos. O sea, la promesa de revisar y actuar por los canales oficiales. Lo que sí sugiere todo junto es, quizá, desafíos persistentes en la gestión local, ¿no? Problemas que se arrastran. Y se volvió a tocar el tema de la autosuficiencia energética, que es una meta recurrente del gobierno. ¿Qué se dijo esta vez? Pues se reiteró la idea de que México genera la electricidad que consume,
pero se admitió la fuerte dependencia de importar energéticos, sobre todo gas natural. Este gas se usa muchísimo en las centrales de ciclo combinado, que son muy eficientes pero necesitan gas. Entonces, los esfuerzos para reducir esa dependencia van en dos líneas. Por un lado, aumentar la producción nacional de combustibles. Con las refinerías y las nuevas plantas coquizadoras que están haciendo. Exacto. Modernizar refinerías y esas coquizadoras, que permiten sacar más gasolina y diésel del petróleo crudo. Y por otro lado, generar más electricidad con fuentes propias. ¿Como el sol? Y aquí encajan perfectamente las nuevas plantas termosolares de las que hablábamos. La idea es necesitar quemar menos gas importado. Entendido. Vale, dejamos la energía y nos metemos de lleno en la arena política. Aquí las fuentes recogen debates bastante intensos. Uno gira en torno a una acusación muy seria, traición a la patria. Sí, este concepto volvió a salir por unas declaraciones polémicas de la senadora Lili Tellez. Según se interpreta en las fuentes, llegó a pedir alguna forma de intervención de Estados Unidos en México por temas de seguridad. Algo que, claro, levantó mucha polvareda. Me imagino. Esto provocó una respuesta muy dura de Gerardo Fernández Noroña, que ahora preside el Senado mexicano. Noroña criticó a Tellez, pero también a la oposición, por, según él, respaldarla. Calificó la postura de irresponsable y cercana a la traición. Sin embargo, hizo una aclaración legal muy importante. ¿Cuál fue? Porque la acusación de traición es gravísima. Noroña recordó algo clave del sistema mexicano, el fuero parlamentario. Explicó que la Constitución protege a los diputados y senadores por las opiniones que expresan en su cargo. No se les puede procesar penalmente por ellas. Ah, vale. El fuero. Exacto. Por lo tanto, aunque políticamente o moralmente se pueda discutir si las declaraciones de Tellez fueron apropiadas o no, y vaya si se discutió, legalmente no se le puede quitar la inmunidad, el desafuero, para juzgarla por esas palabras. El debate, dijo Noroña, es político y ético, no penal. Las notas también mencionan que hubo ciudadanos que se movilizaron recogiendo firmas contra esas declaraciones. Y parece que la propia senadora luego como que matizó un poco su lenguaje, ¿no? Exacto. Se reporta esa reacción ciudadana y se observa que Tellez después empezó a hablar más de cooperación entre México y Estados Unidos en seguridad. Una cooperación que, como señalan las propias fuentes, ya existe y es amplia, en lugar de la palabra intervención, que claro, tiene otras connotaciones mucho más fuertes. Vale. Y en otro frente, que mezcla política y negocios, está el caso del empresario Ricardo Salinas Pliego. Según leemos, él mismo confirmó que ha demandado al expresidente López Obrador. ¿Por qué motivo? Salinas Pliego dice que es por un supuesto incumplimiento de contrato. Los detalles exactos de ese contrato no se aclaran mucho en el material que tenemos. Sin embargo, el análisis que presentan esas mismas fuentes da una visión, bastante diferente sobre por qué viene esta demanda ahora. ¿Qué dice esa otra perspectiva? Suena a que hay más miga ahí detrás. Pues sí. El análisis sugiere que esta demanda es más bien una maniobra del empresario. Una reacción a la insistencia del gobierno anterior y que sigue con el actual para que pague una deuda fiscal histórica. ¿Una deuda fiscal? Sí, y no pequeña. Se menciona una cifra de unos 74,000 millones de pesos mexicanos en impuestos atrasados. Una barbaridad. Y lo más llamativo es que esta deuda, según este análisis basado en datos del SAT, la Hacienda Mexicana, no es de ahora. Se viene acumulando desde hace casi 19 años. Empezó en gobiernos anteriores, se remonta hasta la época de Felipe Calderón. 19 años y 74,000 millones. Eso es, muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Entonces, la demanda sería una forma de desviar la atención o de defenderse de esa exigencia de pago. Esa es la interpretación que se saca del análisis presentado, sí. Salinas Pliego, en audios que aparecen en las fuentes, dice que sí quiere pagar, pero lo correcto. Acusa al gobierno de inflar las cifras y de perseguirlo políticamente porque es una voz incómoda. Pero el análisis que citan las fuentes dice lo contrario, ¿no? Sí. Un analista que mencionan, David Vargas Araujo, sostiene que la cifra que reclama el SAT no está inflada, que corresponde a la deuda original más los intereses y recargos que se han ido acumulando legalmente durante casi 2 décadas. Rechaza que sea una cifra inventada. ¿Y qué más añade este análisis sobre por qué Salinas Pliego demandaría justo ahora al expresidente? ¿Hay alguna razón particular? Pues apunta a un factor que puede ser clave: la reforma al Poder Judicial que está impulsando el gobierno actual.
La hipótesis es que Salinas Pliego teme que esta reforma pueda, agilizar los procesos judiciales. Y que eso lleve a una decisión definitiva de la Suprema Corte sobre su deuda fiscal mucho antes de lo que le gustaría, quizá en los próximos meses. Ah, entiendo. Por eso, según esta visión, estaría como intensificando su discurso de víctima y lanzando esta demanda contra López Obrador, como una estrategia defensiva o para distraer. El propio narrador de la fuente original duda mucho de que esa demanda por incumplimiento de contrato tenga recorrido legal. Es importante decir que nosotros aquí presentamos las dos versiones del conflicto tal como vienen en las fuentes, sin tomar partido por ninguna, claro. Claro. Solo exponemos lo que dicen las fuentes. Vale, cerramos el círculo volviendo un momento a la pensión bienestar, con un recordatorio clave que las fuentes subrayan mucho. Sí, la insistencia, no hacer caso a calendarios que no sean oficiales, esperar la información de la Secretaría de Bienestar por sus canales formales, paciencia y verificar la fuente. Esa es la consigna. Y hay otra fecha importante en el calendario, muy cercana, que podría afectar a estas pensiones, ¿no? Correcto. Se señala que la próxima semana el gobierno tiene que enviar su propuesta de presupuesto para 2025 a la Cámara de Diputados, y en ese documento tiene que venir por ley el dinero para todos los programas sociales, incluida la pensión bienestar. Así que muy pronto deberíamos saber oficialmente si se piensa aumentar la pensión para el año que viene y cuánto. Las propias fuentes dicen que intentarán conseguir el calendario oficial de pagos de septiembre y compartirlo. Habrá que estar atentos a eso. Bien, pues hagamos un resumen rápido de lo que hemos explorado hoy, a partir de tus fuentes. Tenemos los pagos de la pensión bienestar, que se sienten muy cerca, pero seguimos sin fecha oficial confirmada. Una apuesta tecnológica y económica fuerte del gobierno mexicano por la energía termosolar con almacenamiento en Baja California Sur. Suena prometedor. Debates políticos que siguen ahí, tocando temas sensibles. Soberanía, libertad de expresión de los políticos, grandes deudas fiscales y la visibilización de problemas locales muy concretos, tarifas de luz, hospitales, conflictos por tierras. Exacto. Es como una foto del momento que mezcla la gestión social del día a día, proyectos de infraestructura a largo plazo y las tensiones políticas y legales que siempre están ahí, ¿no? Claramente hay muchos hilos de los que seguir tirando y temas que van a evolucionar muy rápido. Y como reflexión final que nos dejan estas notas, conectando un poco los puntos, se habla mucho de esa reforma al Poder Judicial que está en el horizonte y al mismo tiempo vemos cómo podría afectar directamente a la resolución de casos importantísimos, con mucho dinero en juego, como el de la deuda fiscal de Salinas Pliego, que lleva casi 20 años dando vueltas en los tribunales. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿no? Más allá de los detalles técnicos de la reforma, ¿qué podría significar un cambio así en el sistema de justicia para la rendición de cuentas, tanto de políticos como de grandes empresarios? Y para desatascar por fin tantos asuntos pendientes que arrastra el país. Una pregunta complicada, cuyas respuestas van a definir mucho del futuro inmediato.